En emisora.5 son las 12:01. Punto 5, el show de la radio. El show de la radio. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, a las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias que nos escuchan a través de punto 5, 1490 del AM y a través de nuestras plataformas digitales de Al Día Noticias. Atención que fue secuestrado un empresario del sector azucarero del departamento del Valle del Cauca. Encontraron su carro incinerado. Se trata de Jimmy Mejía, se desplazaba cerca del municipio de Andalucía, en el norte del departamento del Valle, cuando fue abordado por hombres armados que se lo llevaron hacia una zona rural, ahí en límites de Andalucía y Bugalagrande, en el departamento del Valle del Cauca. 12 del día, 2 minutos, la Superintendencia de Salud confirmó que en Bogotá unas 395 personas se saltaron la fila, los colados en la vacunación contra el COVID. La información con Margaret Halbo. Muy buenas tardes. John Didier, buen día para ti, toda la audiencia, 2 minutos. Pues sí, lo que nos faltaba. En Bogotá, por lo menos 395 personas de la subred norte se saltaron a fila para recibir la vacuna sin estar en la lista. Así lo informó la Superintendencia de Salud, que afirma, según auditoría que realizó, que encontró que personal de esta subred, de áreas administrativas, contables, hasta del conmutador, recibieron la primera dosis. Incluso se reporta casos de vacunación no autorizada el día 18 de febrero, el primer día que se inició la jornada de vacunación en el país. Además, determinó la investigación que también se vacunaron personas ajenas a la entidad, entre las cuales se identificó una politóloga y otros particulares. Esto se estima que pueden ser unos 10. Queda la pregunta si estas personas recibirán segunda dosis o si tendrán alguna sanción. Estamos en Al Día Noticias, pero antes, John Didier, para ti, para todos los locutores, feliz Día del Locutor, felicitaciones a la Asociación Colombiana de Locutores, ACL. En efecto, Margaret, muchas gracias. Hoy es el Día del Locutor. Yo también le expreso mi más sincero reconocimiento a quienes son locutores de profesión, son lindas voces de la radio, de las comunicaciones. Las 12 del día, 4 minutos, saludamos a Raúl Buitrago. Él es el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Presidente, muy buenos días, muy buenas tardes, mejor. Yo, John Didier, qué gustazo estar por aquí de nuevo en su programa. Me alegra mucho saludarlo a usted, a toda la audiencia del Día de Noticias. De verdad es un gran gusto volver a verlo y a compartir micrófonos con usted. Y feliz Día del Locutor también. Muchas gracias. Igualmente, nos complace tenerlo a esta hora en los micrófonos de Al Día Noticias. Presidente del Fondo Nacional de Garantías, ¿cuál es el balance que tiene el Fondo Nacional de Garantías en esta pandemia? Pues John Didier, mil gracias. Primero, un minuto o 30 segundos para explicar qué hace el Fondo Nacional de Garantías. Y en términos simples, el Fondo Nacional de Garantías es el fiador de los empresarios, de los trabajadores independientes y de los hogares colombianos. Y lo que hacemos, como su nombre lo indica, es respaldar a los empresarios cuando hacen solicitudes de crédito ante los intermediarios financieros para que en caso que no puedan honrar con el compromiso de la obligación derivada de la deuda o del crédito, pues el Fondo Nacional de Garantías responde ante el intermediario financiero y después sigue una gestión de cobro ante el empresario. Entonces, básicamente lo que hacemos es dar una señal de confianza a los intermediarios financieros para que a la hora de evaluar una solicitud de crédito de un empresario, sobre todo en esta época de pandemia tan complicada que ha sido para todos, donde es más difícil a veces obtener recursos para las operaciones de las empresas, entonces se da la señal de respaldo
en la evaluación de crédito se incorpora el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y es más probable que le apruebe el intermediario financiero al empresario su solicitud cuando va acompañado del Fondo Nacional de Garantías. En términos de balance, John Didier, yo creo que el año 2020 fue un año muy retador, pero con unos números muy importantes. Quisiera arrancar señalando que hemos logrado respaldar a más de 588,000, para ser más preciso, unidades productivas entre trabajadores independientes, micro, pequeñas, medianas empresas y también grandes empresas. Eso se ha hecho a través de respaldar más de 19.7 billones de pesos en créditos y ayudando a preservar lo más importante, tal vez uno de los activos más valiosos que se han dado por esta época, que es el empleo. Ayudamos a preservar más de 1.2 millones de empleos el año pasado. Entonces yo creo que el balance es positivo y seguimos trabajando en este primer semestre muy duro para lograr mantener la liquidez al sector empresarial colombiano. Es decir, que se han tenido que emplear a fondo en esta pandemia porque es justamente ahora cuando deben actuar. De manera que los bancos, que fue una de las quejas al principio, que el gobierno daba orden de prestarle a los empresarios para que no despidieran gente y los bancos no prestaban. Ahí es cuando viene el Fondo Nacional de Garantías y le dice al banco, mire, préstele a este empresario que si él no le paga, yo le pago. Ese es el respaldo. Así es, John Didier. Justamente ese es el respaldo. Y yo señalaría lo siguiente, mire, los empresarios colombianos son muy buenas pagas. Yo creo que una persona que hace empresa es una persona que tiene un compromiso, no solamente, digamos, con transformar insumos en bienes y productos, sino también un compromiso con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes y en general el empresario y el gerente colombiano es un empresario cumplidor. Antes de la pandemia, de 100 créditos que nosotros respaldábamos, estaban siniestrando entre 7 y 8. Es decir, el 92% o el 93% de los créditos de los empresarios que estaban con garantía, con respaldo del Fondo Nacional de Garantías, se cumplían, se honraban. Entonces yo creo que eso es bien importante y en pandemia, por supuesto, esperamos que esas cifras sean un poco más estresadas, que de 100 créditos, entre 15 y 22 créditos probablemente se lleguen a siniestrar, pero lo que es muy importante señalar también es que vemos que se le ha dado el oxígeno necesario a los empresarios para que puedan reactivar, mantener y reactivar sus operaciones y sus actividades económicas. Y ahí es donde el Fondo Nacional de Garantías ha jugado un rol estratégico, producto de la capitalización que a buena hora el gobierno nacional, por decisión del presidente Iván Duque y del ministro Carrasquilla y el ministro Restrepo, tomaron la decisión de hacerlo, que eso fue una capitalización muy importante de casi 3 billones de pesos y adicionalmente también incrementaron las coberturas del 50%, es decir, por cada 100 pesos en crédito antes de la pandemia el fondo respondía por 50. Hoy en día estamos respondiendo por esos mismos 100 pesos, estamos respondiendo en el caso de las micro y de las pequeñas por 90 pesos, cobertura del 90%, y en el caso de las medianas y grandes por 80 pesos, es decir, coberturas del 80%. Ya a esto se le adiciona un subsidio que a veces pasa desapercibido, John Didier. Es que en realidad cuando nosotros como Fondo Nacional de Garantías otorgamos una garantía, le cobramos al empresario una comisión por ese derecho a tener la garantía. ¿Para qué sirve esa comisión? Para recoger la cantidad de plata necesaria entre todos los créditos para pagar los siniestros. En la medida en que el número de siniestros, o sea, los créditos que no se pagan, se incrementa, el costo de la comisión también se hace más grande, porque hay que recoger más plata para pagar un mayor número de créditos que se siniestran. Entonces las comisiones se incrementaron. Entonces el gobierno nacional, para facilitar el acceso también a las garantías, decide subsidiar hasta el 75% de estas garantías. Entonces, capitalización, incremento de coberturas y subsidio a las garantías, a las comisiones, son los 3 elementos claves que han permitido obtener este resultado de prácticamente 20 billones de pesos de créditos respaldados por el FNG. ¿Y hasta cuándo va el programa Unidos por Colombia? John Didier, el programa Unidos por Colombia arrancó en abril del año pasado, del 2020, y va hasta junio del 2021. Nos quedan todavía un trimestre muy importante, el de abril, mayo y junio. Ahí estamos trabajando a todo vapor para continuar este respaldo al sector empresarial y señalándole que en ese periodo de pandemia es un corte distinto al que le mencioné al inicio del programa. Al inicio del programa, cuando le hablaba de 19.7 billones, estábamos hablando de enero a diciembre del 2020. Pero si uno hace un corte que es el de pandemia, es decir, del 1 de abril del 2020 al día de ayer, lo más importante es que hemos movilizado prácticamente 20.5 billones de pesos. Hemos respaldado 20.5 billones de pesos en crédito, John Didier, 93% de ellos concentrados en la micro, en la pequeña, en la mediana empresa,
3% adicional, 3.5% adicional en trabajadores independientes y el restante en gran empresa y en vivienda. Correcto, pues muy buena la noticia, muy interesante saber también cómo se mueve el gobierno para garantizar el empleo de los colombianos. Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, es un placer tenerlo aquí en Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Gracias, John Didier. Un saludo para usted, para su audiencia, y cuando quiera volvemos a hablar y ya hablamos por regiones. Si quiere, le propongo un día que hablemos de la Bogotá región, que hablemos de Atlántico, de Antioquia, de Valle, y vamos contando cómo es esa distribución de garantías y cómo estamos apoyando a los empresarios a lo largo y ancho del país. Me parece muy bien, muy interesante poderle explicar esto a los colombianos. Muchas gracias, Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, a propósito de la ayuda que ha venido o el papel que ha venido jugando en esta pandemia, esta entidad del Estado. 12 del día, 11 minutos. Tenemos noticias también a esta hora con Nicolás Rivera, porque sigue el invierno, está lloviendo a esta hora en el sector del Campín. Sigue el invierno causando estragos. Emergencia en Bogotá por las fuertes lluvias. Declaran la calamidad pública también en el departamento de Risaralda. ¿Cuál es el balance que tenemos sobre el invierno en el país? Nicolás Rivera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Así es. Lo que pasó fue que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre reportó que en lo corrido del mes de marzo, con el inicio de la primera temporada de lluvias, Cundinamarca, Huila, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia son las regiones más afectadas. En este mismo reporte, la gestión de riesgos indicó que en los eventos que son más recurrentes son los movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, seguidos de temporales, vendavales, avenidas torrenciales, granizadas y hasta tormentas eléctricas. Los departamentos como con mayor eventos registrados han sido Cundinamarca con un total de 35 eventos, Huila con un total de 29, Nariño con 24, Valle del Cauca con 23 eventos y terminaría Antioquia con un total de 21 eventos. Haciendo frente a la temporada de lluvias en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, se mantiene el monitoreo y el seguimiento permanente con los consejos departamentales de gestión de riesgos y hace un llamado a las autoridades, entes territoriales y a la misma comunidad en general a mantenerse al tanto de las alertas hidrometeorológicas emitidas por el IDEAM y de posibles situaciones derivadas de esta temporada, John Didier. Gracias, Nicolás. 12 del día, 13 minutos, y la Procuraduría abrió una investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por presunta participación en política. La información con Nicolás Espinosa. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, el ente de control abrió una investigación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para indagar si incurrió en alguna conducta irregular tras dar su opinión en el caso de la preclusión del caso de Uribe en la Fiscalía. En su momento, Claudia López escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, no hay mucho de qué sorprenderse, para eso usan y abusan del poder, para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso del poder de Uribe y el uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas. Cierro comillas. Para la Procuraduría, la alcaldesa pudo haber invitado a la gente a no votar por el Centro Democrático o por el candidato del uribismo, lo que incurre en una falta a participar desde su cargo en política. Esto se contempla dentro del artículo 60 de la Ley del Código General Disciplinario y es una falta que un funcionario público utilice el cargo para participar en las actividades de los partidos o movimientos políticos, asimismo en la controversia política, sin prejuicio de derechos previstos en la Constitución y en la ley, John. Gracias, Nicolás. Establecemos comunicación con el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Papo Amin. Concejal, muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier, y a todas las personas que nos escuchan en estos momentos. Bueno, inicialmente, ¿cómo recibe esta noticia, la investigación que abre la Procuraduría contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por presunta participación en política? Hombre, John Didier, lo primero que tengo que decir es que es más que esperado, ¿no? La alcaldesa la hemos visto hablando más de la cuenta. Ella se ha dedicado a hacer campaña y a hacer oposición al gobierno sin darse cuenta que realmente es la alcaldesa de todos los bogotanos. La vimos pronunciarse con este trino claramente en temas políticos que no le corresponden a ella. Ella debe estar trabajando por los bogotanos, sacando adelante la capital, apostándole a temas que sabemos que son importantes para la ciudad, y realmente cuando uno va a ver qué hace la alcaldesa, siempre la encontramos hablando de más, expresándose en contra del gobierno y generando polémicas.
Correcto, concejal. A propósito de Bogotá, la Superintendencia de Salud reveló en las últimas horas que Bogotá es la campeona de los colados, casi 400 colados en el proceso de vacunación de primera línea y los mayores de 80 años. Gravísimo, gravísimo, John Didier, y a todos a los que nos están escuchando a esta hora en Al Día Noticias. Hombre, ¿cómo es posible que ya habíamos visto el caso de esta niña Caroline que realmente no tenía ni siquiera contrato con el distrito, que vimos cómo se saltó la fila, y así la alcaldesa quiera decir que no fue que se saltó la fila, sino que aparecía priorizada? Pues claramente la subred y la Secretaría de Salud, que es la encargada de hacer estos filtros para que no suceda esto, pues claramente cometió un error, irregularidades, y dejaron que esta niña se brincara a todos los que realmente necesitan una vacuna, a todas esas personas mayores. Y yo lo dije en el debate que tuvimos de la oposición. Teníamos ya conocimiento que no era solamente el caso de Caroline, que había muchos casos más. Hoy la Superintendencia de Salud nos da la razón y nos dice que son 395 casos. Esto es vergonzoso, John Didier, y a todos los bogotanos. Esto es vergonzoso, y más vergonzoso aún, vemos que la alcaldesa Claudia López no ha sido capaz de pronunciarse, no ha sido capaz de salir a los medios, no ha sido capaz de darle la cara a los bogotanos y explicarnos qué es lo que está pasando con esta vacunación irregular, con esta vacunación VIP de algunas personas, que no son ya unos pocos casos aislados, sino que son 395 casos, como lo dijo la Superintendencia de Salud. Gravísimo, gravísimo que personas que necesitan realmente una vacuna, venga la administración distrital en medio de su desorden y de su improvisación a darle prioridad a personas que no lo necesiten. Esto es gravísimo y ojalá podamos llegar hasta sus últimas consecuencias, mi querido John Didier. Sí, concejal, a propósito de contratación, vi un trino suyo que cuestionaba la contratación de la nueva jefe de prensa de la alcaldía, Marilyn López, por concepto de 36 millones de pesos mensuales. ¿Por qué esa crítica a la administración si normalmente para un cargo de esos ese sería el rango de salario? Hombre, aquí lo primero que hay que decirle a los bogotanos es que esto es un descaro de la alcaldesa. La alcaldesa, en medio de su caída en las encuestas, sabemos que la alcaldesa arrancó con un 89% de favorabilidad, hoy escasamente llega al 52%, a lo cual vemos que realmente sus políticas no están dando resultado, ningún tipo de las políticas que está implementando los bogotanos, y sale corriendo en el momento en que se descalabra a contratar a la asesora de prensa que tenía el expresidente Juan Manuel Santos por casi 36 millones de pesos. Hombre, ¿cuánto se está gastando en estos momentos el distrito en temas de publicidad, en temas de imagen? Yo quiero decirle a todos los bogotanos, acá no estamos cuestionando si es que la doctora Mari se merece o no se merece los 35 millones de pesos, ni si su trabajo vale más o menos. Acá lo que estamos cuestionando es que en momentos de pandemia, donde de verdad la austeridad del gasto debe ser un imperativo, donde sabemos que los gobernantes, los que ejecutan el gasto, los que tienen el manejo de los recursos, en este caso la alcaldesa, deberían tener un poquito de consideración con los bogotanos. No es posible que veamos una alcaldesa contratando periodistas o asesores de imagen por casi 36 millones de pesos en plena pandemia. ¿Cuánto es el gasto de la imagen de la alcaldesa? Hombre, debería concentrarse más en trabajar que estar haciendo estos gastos inoficiosos, o no lo llamemos inoficioso, imprudentes, impertinentes. No es el momento de estar contratando en estos momentos asesores de 36 millones de pesos solo por alimentar ese ego para poder aumentar en las encuestas. Sí. Pues concejal de Bogotá, Humberto Papo Amin, gracias por estar en Al Día Noticias. No, a ti, John Didier, siempre estaremos prestos a servirle a todos los bogotanos. Ojalá y nos puedan acompañar en todo este trabajo que hacemos en el ejercicio del control político. La verdad que a veces nos quedamos
cortos con tantas cosas que están pasando en Bogotá. Yo siempre le pido a la ciudadanía que me ayude y me colabore, que siempre estén contactándome, que yo estoy es al servicio de todos los bogotanos. Muchas gracias por la invitación en Al Día Noticias, John Didier. Te agradezco mucho. Bueno, gracias. 12 del día, 20 minutos. Pasó la ley chancleta en el Congreso de la República, va a conciliación. Algunos consideran que esta ley es inconstitucional e innecesaria porque la legislación colombiana está tipificado las sanciones y el Código Penal para el maltrato infantil. Ampliación de esta noticia con Ramón Alberto Soto. Así es, John Didier, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Al Día Noticias. Y las madres, sobre todo en la provincia colombiana, fueron las primeras que salieron con la chancleta en la mano a darle palo a el doctor Harry, representante del Partido Liberal, por esta ley que han catalogado de absurda y contra natura, porque aducen las señoras y las matronas que el libro de la sabiduría más antiguo del mundo las autoriza en Proverbios 29:15 cuando dice: reprende al niño con la vara para que se le quite el consentimiento, para que más tarde no te avergüence, y de ahí no hay quien la saque. El Congreso, que venía de reponerse de otra absurda iniciativa que era de proponerle a los colombianos modificar la Constitución para alargarle el periodo a Raimundo y a todo el mundo, ahora sale con esta ley que se va a constituir en un saludo a la bandera, porque no tiene dientes ni tiene sanciones para las personas que reprenden. Ojo, no confundir esto con el maltrato infantil. Así que sin pena ni gloria pasa esta ley a conciliación del Congreso de la República, de la autoría del representante liberal, Harry González. Al Día Noticias. En mi cumpleaños, tú estarás en mi casa. 12 del día, 22 minutos. En mi cumpleaños, pero ¿por qué estamos escuchando esta canción? Pues porque hoy ¿Quién está de cumpleaños? el concejal de Bogotá, Jeffer Vega, que es amigo de esta casa del Día Noticias, está de cumpleaños. Concejal, le saluda Al Día Noticias. ¡Feliz cumpleaños! Muy buenas tardes, un saludo muy especial, querido John Didier. Cómo me complace poder verlo, poder escucharlo y poder sentir ese mensaje que sé que lo envía con absoluta sinceridad. Hay cumpleaños que le dicen a uno feliz cumpleaños por salir del paso, pero yo sé que usted lo hace con todo el aprecio. De igual manera, mi aprecio para usted, con toda sinceridad y con todo aprecio, cariño. Bueno, concejal, hablemos inicialmente sobre lo que es la figura de la región central y la articulación que deben tener Bogotá con otros departamentos como el Meta, el Huila, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Bueno, lo primero, querido John Didier, es que nosotros debemos reconocer que existe una relación que no podemos disolver en diferencias políticas y que cada vez se diluyen más las diferencias territoriales, a razón de que Bogotá tiene una gran hermandad y debe asumir una gran gratitud con el Tolima, con el Huila, con Cundinamarca, con Boyacá y con el Meta, y por supuesto con otros departamentos, pero especialmente con estos 5 departamentos, porque es de ahí donde llega la papita, donde llega básicamente el plátano, donde llega el arroz, donde tenemos todo el abastecimiento alimentario de los más de 8 millones de personas que vivimos aquí en Bogotá. Nosotros debemos entender que aquí hay una relación que debe verse de manera integral, y en esa relación en materia turística,
de abastecimiento alimentario, de infraestructura. En fin, yo creo que aquí hay mucha tela para cortar. Bueno, concejal, infortunadamente el tiempo se nos agotó, lo esperábamos un poco más temprano, pero sí es muy importante poder profundizar en este tema de la región central y la articulación de Bogotá con estos departamentos en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Lo vamos a convocar para que volvamos a estar aquí en Al Día Noticias y poder profundizar sobre este tema, pero sí se me queda una pregunta adicional. ¿Cómo ve el tema de los 400 colados en la vacunación en Bogotá? Bueno, a mí me parece que eso es, primero, un mensaje de una colombianada, diría yo. Y es una colombianada que no está respetando las vidas, porque creo que aquí esas colombianadas, como pasarse el semáforo en rojo, como manejar borracho, como manipular el celular mientras uno está manejando, esas colombianadas pueden poner en riesgo las vidas de las personas. Creo que eso es también otro mensaje de falta de capacidad operativa también del sistema de salud que tenemos en Bogotá. Creo que aquí debemos asumir más que un señalamiento, una responsabilidad para mejorar todos esos procedimientos. Sé que dentro de los procedimientos y protocolos que ha establecido la Secretaría de Salud están las mejores intenciones, pero no podemos quedarnos con las intenciones cuando se está violentando, cuando se está quebrantando los protocolos, lo que se ha establecido en materia normativa para poder atender estos casos de vacunación. Yo creo que esto es vergonzoso y creo que hay que presentarle al país una excusa por parte del Distrito Capital, porque es vergonzosa esta actuación en el sistema de salud. Concejal Jeffer Vega, feliz cumpleaños, que pase muy buen día. Muchísimas gracias, querido John Didier. Excelente programa, Al Día Noticias, y espero poder estar convocado nuevamente. Feliz tarde para todos. Sí. Y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Se nos queda una noticia de las elecciones en Israel. Llegamos al final de Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.